Guambia fue el símbolo de una época en donde había kioscos llenos de publicaciones de papel, donde la gente leía, donde la gente consumía historietas, donde la gente comentaba un chiste que había aparecido en una revista. Fue un lugar de expresión y de publicación del humor gráfico importantísimo, esencial, en dictadura y salida democrática, ¿no? Un lugar de libertad y de humor. Era como un gran club de amigos, pasábamos horas tirando ideas, hablando de cosas, criticándonos y comentando de nuestros propios estilos de dibujo. No había un plan de trabajo estricto. Antonio tenía claro y era el director y era el que hacía que las cosas funcionaran. Te podías mandar a buscar 4 o 5 cervezas con el cadete de turno, pero siempre laburando. Guambia hacía fin de año la fiesta de Guambia el 28 de diciembre. Terminaban en general en guerra de agua, pero todo el mundo terminaba. Vos veías a Julia Moller tirando con la pistolita de agua, a Omar Gutiérrez, ¿no? Fue el ejemplo de que se pueden hacer bien las cosas y disfrutar al mismo tiempo. Después del 80, con el triunfo del no en un plebiscito de la dictadura, empezaron a surgir publicaciones políticas, entre ellas una que se llamaba Opción. Y ahí, bueno, por razones fortuitas, digamos, llegué a esa revista y empecé a publicar lo que nunca en mi vida había pensado, que eran chistes políticos. Yo venía de una generación apolítica con una educación bajo la dictadura. Nuestros pensamientos se fueron formando de reuniones con amigos y con algún pariente medio politizado que nos tiraba algunos tips. Y bueno, en ese ambiente comencé mi carrera profesional, diríamos, porque ahí en Opción fue la primera vez donde yo cobré por dibujar y por hacer humor. Cuando la dictadura decide censurar, había instalado la censura previa en las publicaciones, decide censurar por un tiempo determinado a la revista Opción, Antonio Davecíes nos reúne a todos los dibujantes y plantea la posibilidad de generar una publicación, digamos, underground para los suscriptores y mantener las suscripciones, que era con lo que se sustentaba la revista. Porque la dictadura lo que buscaba con las censuras era hacer daño económico. Entonces, los suscriptores que habían pagado y qué sé yo, entonces necesitaban recibir algo. Y bueno, la idea era hacerles algo que tuviera que ver con humor. Empezamos a delirar y queríamos ver si no podíamos hacer nuestra propia publicación. Así que ahí en esa génesis surgió la revista El Dedo. Fue el precursor de la revista Guambia. Antonio siempre se apoyó en mí para generar ideas para las tapas, para generar ideas para las dobles páginas, para generar ideas, incluso en un momento cuando empezamos a tener reportajes, que ya fue en la época de Guambia, y había que ponerle globitos a los reporteados. Para mí Guambia fue una escuela donde pulí mi estilo, donde aprendí a trabajar en equipo, porque el humorista y el humorista gráfico generalmente trabaja solo en su casa. Ahí aprendí a trabajar en equipo. Y después se fue generando todo un mundo creativo que bueno, hizo época en el humor. Trabajar en Guambia era una locura, así. Una locura porque entrabas y no sabías cuándo te ibas. Era como un gran club de amigos, pasábamos horas tirando ideas, hablando de cosas, criticándonos y comentando de nuestros propios estilos de dibujo. Entonces, eso nos permitió crecer en todos los aspectos. El mejor equipo de marketing que teníamos en Guambia era el equipo de fútbol.
nos invitaban a jugar partidos de fútbol de distintos lugares, distintas empresas, porque sabían que después la repercusión que había en las páginas de la revista era una publicidad imponente. Después vino la mudanza de la pequeña imprenta a un espacio que había ahí en la misma esquina de Juan Carlos Gómez y 25 de Mayo. Teníamos un salón enorme, lo bautizamos como el Guambiódromo. Ahí empezaron a aparecer otro tipo de cosas, actividades, festejo. Se abrió como un universo dentro de lo que era una publicación de humor y bueno, se transformó en algo más. Claro, no existían celulares, no había internet. Entonces, la gente lo seguía a través de nuestras propias páginas, de nuestros propios relatos, o en aquellos lugares donde nosotros teníamos alguna participación. A veces nos invitaban a algún programa, lo que hizo que tanto El Dedo como Guambia se transformaran no solo en un símbolo, sino en un fenómeno editorial que hasta el día de hoy no se ha vuelto a repetir. El Dedo era una cosa loquísima en una época en que no se podían hacer chistes, no se podía escribir de política, no se podía reunirse en la calle, te llevaban preso por la pinta, si tenías el pelo largo, si tenías barba, donde estaban prohibidos los discos de Citarrosa y hasta los libros de Freud. Y en ese ambiente tan extraño, difícil de contarlo para los que no lo vivieron, el de una revista de chistes, pero detrás de cada chiste había un mensaje, había una cosa de esas que no se podían decir, que dichas con humor sorteaban las diversas censuras de la época, hasta que en el número 6, creo que fue, unas zanahorias desnudas, una foto, la palabra ovario y una caricatura de Miguelito Casalás, del intendente de la época saliendo de un caño colector, hicieron que la censura la cerrara por pornografía. Eso fue en el año 82 y volvemos con Guambia en el 83. El gran dibujo de Fermín Ontú, El Dedo, fue sustituido por el gran dibujo de El Tunda Prada de Guambia. Pero amén de eso era todo lo mismo, intentando sortear la clausura del Dedo. La época primera de la dictadura fueron épocas muy de inestabilidad económica y de temores, en fin. La inversión allí era muy riesgosa, porque no sabías cuándo algún censor se le iba a ocurrir volver a clausurar la revista. Para mí, Guambia fue el símbolo de una época que pasó, en donde había kioscos llenos de publicaciones de papel, de semanarios, con opiniones muy críticas, muy contrapuestas, donde la gente leía, donde la gente consumía historietas, donde la gente comentaba un chiste que había aparecido en una revista. Una época que se me pianta un lagrimón porque claramente se fue. Ya la gente no se informa a través de esos carriles. Nosotros somos mucho de esa generación que vivía leyendo revistas o libros o cosas que comprabas en kioscos. Y Guambia era un poco la estrella del kiosco, ¿no? Yo extraño esos kioscos y extraño a Guambia, por supuesto. El gran factotum de todo aquello, Antonio de Avesíes. Antonio era un tipo que se la jugaba, el mudo de Avesíes, más que hablar acerca de las cosas, más bien las hacía, y Guambia era una gran juntadero de talentos y a veces no tan talentos, en donde Guambia promovía la cultura, la música, la actuación. La propia redacción de Guambia terminó transformándose en un boliche. Todo eso fue con el paso del tiempo, ¿no?
Éramos unos chiquilines que estábamos haciendo cosas de las cuales no éramos muy conscientes, probablemente los más grandes. Yo en esa época tenía 23, 24 años. La responsabilidad, los temores, yo creo la inversión económica también, corría por cuenta de los más grandes, sobre todo Antonio, ¿no? Antonio de Avesí, César Ricandia, eran los mayores que sabían los riesgos que corrían. Nosotros éramos bastante más inconscientes. En el número 1 de Guambia, me acuerdo que firmamos los artículos y a último momento ahí estaba Antonio con el corrector blanco sacando los nombres porque eso podía traernos consecuencias. Yo más bien lo que hacía eran crónicas costumbristas, hacíamos chistes, yo hacía una doble página, dibujábamos cosas con mucha gente, el humor costumbrista en donde la gente se sentía identificada, no era el único que lo hacía mi hermano, lo hacía Ornes, sobre todo cosas más bien costumbristas, no tanto cosas políticas. Después vino la democracia y Guambia se sentó como una publicación respetable y ahí ya eso pasó a ser otra cosa. Podíamos hacer chistes, podíamos hacer oposición, podíamos decir cosas satíricas, pero no estábamos bajo la mirada permanente y bajo la espada de Damocles de que nos iban a cerrar o nos iban a censurar. Le dábamos palo a todo el mundo después. Ya estábamos en democracia, ya le podíamos dar palo a todo el mundo. Pues, no, al menos yo no me casaba con nadie. Y trabajar en Guambia era como un caos, pero organizado. Hacía lo que quería, pero siempre laburando. Te podías mandar a buscar 4 o 5 cervezas con el cadete de turno. Pero siempre salía. Yo era el que más me quedaba a veces porque las páginas centrales daban mucho laburo. Y a veces me quedaba hasta las 3, las 4 de la mañana hasta terminar las pintadas y todo. Era divertidísimo, o sea, porque siempre estaba cayendo gente, de cantantes, actores, todos los artistas estaban ahí. Podía decir, un día estaba Mateo, el otro día estaba Darmoyana, el otro día estaba, yo qué sé, todo Falta y Resto, después más adelante estaba Tabaré Cardoso. Era como un nido de toda la cultura. Viajar incluso a exposiciones, a Córdoba, a Curitiba, con Quino, con Fontana Rosa, y más. Yo laburé muchísimo, la verdad que le debo mucho a Guambia. Para mí Guambia fue algo nunca visto acá en este país. Yo siempre fui un amante de las historietas, era como una manzaloco para mí desde que era chico. Me tiraba unas revistas de Archie, del Patorucito, de lo que fuera, y yo ahí me metía ahí adentro. Y siempre me gustó dibujar, hacer cosas así, pero nunca ver. Y un día estaba en Colón, que yo vivía en Lezica antes, y en el kiosco que está enfrente a la Olimpia ahí, veo una revista, aparte de las argentinas, que era Sex Humor, Lo Humor, todo eso, una que no la había visto. Era la número 2 del Dedo. Y la compré la número 2, me la llevé, me la leí toda, estaba buena, y dije una frase que, si estos culos rotos dibujan, yo también puedo. Y enseguida me puse a hacer algo. Hice una historietita de una página y la llevé, me atendieron allá, y me la traje a ver si podía tener cabida acá para mí. Lo primero que hice ya lo publiqué y ya quedé, y quedé cobrando. Y bueno, nos juntábamos en forma tipo clandestina lo primero. Era complicado, o sea, dibujábamos sin firmar. Siempre, el humor siempre tiene algo escondido que lo tenés que descubrir, pero ahí tenías que ingeniarte mucho más. O sea, tenías que ingeniarte mucho, ver de qué lado le podías dar por la cabeza y no regalarte. O sea, nadie podía decir esto lo hiciste vos. O sea, la gente que nos conocía el trazo, sí, pero no alguien que viniera y dijera no, porque no estaba firmado. Cada uno conocía el trazo de cada uno y la gente que te consumía sabía que lo habías hecho vos. Yo me las ingeniaba para tratar de salirle. Y el Dedo se termina en el número 7, creo que fue, que nos censuraron. Y después nos dimos maña, nos juntamos de vuelta y salió Guambia. Y todo era el común denominador de todo Guambia era Antonio. Antonio conjuntaba todo.
Guambia fue una escuela. Fíjate vos que había una mesa redonda en Guambia, en la editorial, y ahí de repente vos entrabas y estaba Juseca, el Corto Buscaglia, yo qué sé, había cada capo impresionante junto con nosotros, y todos los diarios en la mesa. Entonces, las discusiones sobre qué íbamos a poner o sobre las noticias, era un aprendizaje permanente, más lo que traían los demás dibujantes. Y ahí yo abría los ojos y decía, es impresionante. Fue un equipo de gente muy espontáneo todo, ¿entendés? Porque ninguno era profesional, muy pocos eran profesionales. Entonces empezamos a crecer ahí adentro, mirando a otros dibujar. Si me decís un rol, bueno, yo dibujaba, hacía mis chistes y hacía, por ejemplo, situaciones, cosas de esas que coordinábamos en el equipo. Y todo eso se fue dando a partir de que fue pasando el tiempo. Los inicios eran sui generis, eran muy libres, ¿viste? De hecho fue bastante, todo el tiempo la revista fue bastante sui generis, o bastante libre, ¿entendés? No había un plan de trabajo estricto. Antonio tenía claro, y era el director, y era el que hacía que las cosas funcionaran. Pero no había una cosa que hubiera con un Excel o con un Gantt, ¿entendés? No había un plan de trabajo muy claro en eso. Esto capaz que habla mal de Antonio, pero en realidad él lo tenía en su cabeza. Entonces, al principio llegaba la gente y oh, qué bueno esto, y se ponía esto otro, ahí, dame eso ahí, qué bien, esto va para la tapa. ¿Entendés? Se tiraban ideas todo el tiempo. Porque yo le agradezco mucho a Antonio su manera de organizar. El Dedo empezó con 3.500 ejemplares, el segundo fueron 7.000, el tercero ya hace 14.000 y así fue subiendo. Creo que fueron récords de venta de publicaciones gráficas, ¿viste? Se hizo La Guambia, que fue lo mismo, más o menos lo mismo. Se le agregó entrevistas que antes El Dedo no tenía o tenía muy poco. Y pasó a ser una publicación de prensa, ¿no? De periodismo, ¿no? Y ahí te digo, porque hay una diferencia entre El Dedo, que fue muy vertiginoso, y había una avidez enorme en los kioscos de liquidarlo. Fueron 6 números, el séptimo ya lo confiscaron, por una boludez lo confiscaron. Obviamente les estaba haciendo ruido a la dictadura, entonces lo censuraron. Pero entonces ahí ya, cuando se abre La Guambia, ya había un staff, ya había una cosa más organizada. Guambia duró 26 años, ¿no? Yo hice el indio de Guambia, el personaje de la revista lo hice yo. La cúpula que había ahí, que eran Dicandia, Antonio, Nelson, yo qué sé, todos ellos decidieron que fuera el indio, porque el indio tenía como lanza tenía un lápiz y la pluma era una pluma de escribir. Entonces tenía una cosa ahí que tenía que ver con todo esto. Yo estaba en ese momento relativamente recién venido de Argentina, porque me había ido a Argentina, entonces yo trabajaba en la construcción, pero quería dejar todo eso. Entonces me acuerdo que me fui al bondi, yo estaba viviendo en Positos, y me fui desde ahí mirando y rediseñando cosas, feliz con la elección que habían hecho y después, y obviamente me dio rédito, porque después aprendí lo que era el royalty y lo que era la cesión de derechos, la propiedad intelectual. Yo entré en Guambia en el año 1990 con el Mundial, que me presenté con una carpeta y bueno, Antonio vio la carpeta, estaba Tunda en ese momento también, que estaba en la vuelta, y me dijeron que se venía el Mundial y que había que ir a los días del partido al Guambiódromo, que era una cosa alucinante el Guambiódromo, las cosas que pasaban ahí. Y bueno, y empecé a dibujar ahí, se dibujaba a partir de lo que ocurría. Y ahí empecé a dibujar y seguí hasta el último día de Guambia. La Guambia Verde fue algo alucinante porque a veces no tenía mucho que ver, tenía que ver pero no tenía que ver con la Guambia.
en el sentido de que la Guambia se hablaba más de cosas sociales, políticas, futbolísticas, notas. Y la Guambia Verde era tomado todo en tema erótico, donde todo el mundo se enganchó, tanto escritores como dibujantes. Y Antonio no le gustaba un poco la Guambia Verde. Digo, no sé si lo puedo contar, pero Antonio querido, decía, no puede ser, nosotros que damos un perfil. Y bueno, pero se la pedían, había todo un grupo, un núcleo que decía, vamos adelante, y después le gustó. Y era muy jugado, muy demencial. Y la gente la pedía. Salió esporádicamente, salieron 9 Guambia Verdes. No salieron más. Entonces la gente, había lectores que reclamaban por chistes malos, por chistes agresivos, por chistes... me acuerdo, hicimos chistes de la guerra y habían gente, señoras, que a Antonio le decían, no pueden publicar eso, miren, esto no sé qué, es la guerra. Y Antonio le respondía, señora, lo que es horrible es la guerra, no los dibujantes que hacen chistes de esto. Y fue muy, muy, muy gracioso. Y bueno, y tuve la oportunidad, yo traje esta, que es de la guerra del Golfo, que está Hussein con un soldado norteamericano, que nosotros llevábamos los chistes y después se craneaba la tapa. Antonio y un grupo, y entre todos opinábamos. Y esta fue idea mía, o sea, yo mandé el chiste, que es un soldado norteamericano, y atrás hay alguien parecido a Hussein, y le dice, general, acabamos de interceptar un misil Patriot, y lo está agarrando Hussein de atrás. Para mí, Guambia fue mi segunda casa. Fue algo maravilloso, digo, porque no era la publicación, era el fútbol, eran amigos, eran salidas, era encuentro con gente de diferentes artes que nos retroalimentamos, y conocer gente maravillosa realmente, no solo como personas, sino gente maravillosa, artistas plásticos, escritores, músicos, muy vinculados a la música también. Estaba el Guambiódromo, donde iban músicos muy prestigiosos que estaban muy vinculados a la revista. Entonces todo eso fue Guambia, todo eso fuimos Guambia, que hasta hoy lo conservamos. Mi rol en Guambia era hacer la fotografía diferente, fiestas, famosos en determinados lugares, fiestas, y una de las fotos creo que más importantes fue con Pavarotti en el Estadio Centenario, y al entrar nomás ya era complicado porque yo estaba en la platea, ahí vimos que se empezaba a armar lío. Recuerdan aquella famosa frase que dijo Pavarotti, que decía cretinos, cretinos, porque él pensaba que la gente le chiflaba porque él estaba cantando mal, y no era así. Era porque habían sobrevendido las entradas, y entonces había gente que buscaba dónde sentarse, no encontraba, y dispersaba a Pavarotti. Termina el espectáculo y desde el escenario veo que alguien me llama, una persona que no conocía, me dice, ¿te animás a sacarle una foto a Pavarotti, que es para la producción? Era uno de los productores. Y le digo, sí, ningún problema, pero tenés que sacar solamente una foto y después te vas. Ningún problema, dije yo. Subí al escenario, me hicieron esperar, había un par de tiendas en el cual había mucho catering, y después cuando pasé, el productor general se había ido por todo el lío. Era todo muy turbio por ese día, ¿no? Estaba el gran lío. Muy bien, le saqué una foto, y en el momento que le saco la foto, le dije a Pavarotti en inglés, you are the best, tú eres el mejor, quiero una foto contigo. Y entonces me agarraron unos guardaespaldas de atrás y me levantaron como para sacarme, y Pavarotti riéndose me llamó y me saqué abrazado de él y una soprano que estaba junto con él, una fotografía. A raíz de esa fotografía después me querían sacar la cámara, me fui, recuerdo que tuve un taxi, y después en la revista lo que hicieron mis compañeros es inventar
un reportaje falso que se le hizo a Pavarotti y yo estoy en la tapa junto con él abrazado, ¿no? Esto lo encontré, esta es original, la tenía guardada. Llevábamos alguna pistolita detrás de agua y escondidas algún político muy famoso, lo mojábamos y nunca nos descubrían, ¿no? Para mí Guambia fue una reunión de amigos, creativos, artistas que estaban desperdigados por Montevideo y logró unirnos. Y de ahí salieron muchas cosas muy creativas. Era muy divertido, la verdad que sí, que era muy divertido. Nos gustaba reírnos mucho y siempre tratábamos de pasarla lo mejor posible. Era divertido el ambiente de Guambia. Yo estaba trabajando, pero no parecía que estuviera trabajando, me divertía con eso. Y pasaba bien. En algún momento estaba el conflicto, bueno, Pepe, pero querés cobrar y te estamos haciendo conocer a gente importante. Y yo decía, pero estoy trabajando. A mí me tocaba sacar fotos de todos los presidentes, muchos visitantes que venían, pero políticos a todos. Todas las entrevistas hasta el 2000 las saqué yo, menos la de Wilson Ferreira, que yo estaba o enfermo o estaba fuera de Montevideo, no me acuerdo dónde estaba. Yo a veces ahora pienso, fulanito, menganito y no sé qué, seguramente habrían sido entrevistados por Guambia y yo tendría la foto. Aparte era cuestión de ponerme delante de ellos con trípode y entrar a sacar cualquier tipo de gestos que tuvieran para después ponerle los globitos con textos totalmente inventados. En el primer número de El Dedo, me acuerdo, hubo que ir a sacar el corto Buscaglia en la Plaza Comensoro, que se hizo como que se tiraba de la fuente para no sé dónde, y después esa foto la recortaron, allá era todo digital, por supuesto. La recortaron y la pusieron sobre otra foto y parecía el corto Buscaglia volando. Me acuerdo, gente de la farándula. Una vez le hicimos un reportaje a Beatriz Salomón, una vedette de Argentina que había trabajado con Olmedo, que estaba trabajando con Olmedo o había trabajado. Venía a actuar y hubo que hacerle entrevista un sábado o un domingo, cosa que era totalmente rara. Y ese día estaba toda la patota de Guambia completa, con agregados y no sé qué, y ella en el medio. Para mí Guambia fue parte de una linda época de mi vida. De mi vida y parte y de la vida del Uruguay. Terminó Guambia cuando empezaba la era de Tinelli y todo ese tipo de humor distinto, por lo menos es la sensación que tengo. Como que ahí o cambió la generación y la gente le empezó a gustar otras cosas, o no sé, cambió el poder adquisitivo de la gente y ya no podían comprar revistas y miraban la tele. Guambia para mí fue muchas cosas. Fue un punto de contacto con mi viejo, un punto de contacto con la realidad que pasaba, un punto de aprendizaje sobre el oficio muy fuerte, sobre las condiciones de trabajo que tiene que tener un grupo para que funcione como grupo, y un espacio de camaradería del que me quedé con, esto es un guiño, me quedé con casi amigos. Yo entré a trabajar en Guambia con 21 o 22 años. Yo entré y los conocía a todos, aunque nunca los había visto. Yo entré y vos pasabas la puerta, a la derecha había otra puerta y te llevaba una mesa redonda de vidrio que era donde trabajaban todos los dibujantes. Yo miré así y por el rabillo del ojo yo dije, ese es Ornes, porque lo conocía.
y nunca le había visto la cara. Él se ponía 2x3 a los dibujos a sí mismo. Entonces, el día que lo vi era el tipo que yo había visto caricaturizado por sí mismo. Mi rol más importante en Guambia era ir a comprar los bizcochos a las 5 de la tarde, 1 kilo, 1,5 kilos de bizcochos y una Coca-Cola. Además, fui periodista, participé en los reportajes en una sección que se llamaba Visto y Oído, pero yo creo que lo fundamental, porque era una cosa compartida por el colectivo y salía siempre del bolsillo de Antonio, eran los bizcochos. En Guambia se trabajaba con una libertad que no he conocido en otros medios y con un clima, te diría que Guambia anticipó lo que ahora son las amenities de los lugares de trabajo. En Guambia había mesa de ping-pong, había autitos para jugar, de estos a control remoto que tenía Antonio, había mesa con los diarios y nadie estaba mirando y diciéndote trabajá, porque se entendía que la camaradería era parte del trabajo y que el buen clima era algo que se reflejaba en la revista. Era el único lugar donde vos podías de frente y mano, si se te ocurría a las 3 de la tarde decir, che, me quiero ir a comprar un vinito, te comprabas una jarrita en el bar de abajo y te la podías tomar trabajando. Eso no pasó que yo conozca en ningún otro medio. O sea que del 96 que empecé a laburar hasta ahora, no conozco otro medio donde esas cosas se pudieran hacer de manera explícita y casi fomentadas por la dirección. Antonio Davesíes era un gurí pícaro en el cuerpo de un adulto, muy pillo, y que le gustaba, me sale decir, le gustaba hacer que los otros hicieran cosas. Les gustaba apoyar que otros tuvieran ideas y las llevaran adelante. No era el cerebro creativo, pero si los cerebros creativos no tienen quien los ordene y los ponga en el papel, me parece que no llegan tampoco a ningún lado. Entonces era el tipo que logró tener la idea, aunarlos a todos, llevar adelante la idea, aunque al principio le dijeron esto no te va a durar más de 3 o 4 números, y le encontró la vuelta y ganó. Porque el mojón que es Antonio en los medios uruguayos, el mojón que es Guambia, que fue El Dedo, no hay otro. Guambia fue exitosa porque tuvo una época donde hizo cosas que después los medios electrónicos empezaron a hacer. Guambia tuvo el primer tipo que transformó el periodismo deportivo en un periodismo que, además del deporte, hablaba de otras cosas. Tuvo la gente que tuvo el coraje de hacer los chistes que no se podían hacer para generar un espíritu de cuerpo con toda la sociedad. Eso es muy difícil de entender ahora, que cualquiera en un TikTok o en una red puede hacer algo. Pero en una época donde el entretenimiento era una televisión que empezaba a las 6 menos cuarto de la tarde, Guambia era la cosa que generaba una complicidad social brutal. Yo recuerdo ver personas con la revista bajo el brazo que se miraran con complicidad en el ómnibus. Te subías al ómnibus y veías a alguien con la Guambia en las rodillas leyendo y sentías, yo era un niño, pero sentías que había algo que te unía a esa persona. Canalizó el espíritu de mucha gente, la bronca, la necesidad de cambiar la realidad y los hizo uno con la gente que hacía la revista. Fue un reflejo de una época donde la libertad, las ganas de decir cosas, de hacer cosas, estaba muy fuerte, ¿no? Y aparte donde no había muchos medios donde hacerlo. Hoy tenemos internet, pero en esa época ese espacio estaba destinado para reírse. Había periodismo, porque Guambia tenía un perfil mucho más periodístico que El Dedo, por ejemplo. Pero la idea de cotejar la realidad con humor, eso era maravilloso. Pero para nosotros, además, era una manera divina de hacer lo que nos gustaba. Y además de integrarse a un equipo de gente que uno admiraba, porque yo era un chiquilín y yo leía a Umbú, leía a Civils, leía a Casalás, leía a Antonio y me parecía copadísimo trabajar con ellos. A Bornes, ¿no? Y toda esa gente estaba ahí, pero estaba ahí en versión humana, no en versión artistas, con su día a día, con sus anécdotas, o sea, compartíamos momentos juntos. Era un grupo también de amigos, ¿viste? Eso estaba muy bueno. Era también formar parte de un grupo de gente muy diverso y muy grande, que se llevaba bien, y había de todo.
muchas orientaciones ideológicas, de mucha diversidad. Incluso Antonio fue un tipo que hizo que entrara una cantidad de, por ejemplo, de mujeres a la redacción, a pesar de que era, bueno, como en esa época, en los 90, todos los medios eran bastante machistas, todavía lo siguen siendo. Pero él hizo un esfuerzo brutal, ¿viste?, para que se incorporaran mujeres, redactoras, periodistas, dibujantes también. Y no es fácil encontrar dibujantes mujeres, y menos en los 90. En Argentina era como un fenómeno Maitena, porque era la tipa que publicaba en revistas de varones. Esta Guambia es del junio del 91 y es la primera Guambia donde yo dibujé, y la anécdota está buenísima. Una tía mía era muy amiga de Antonio de Avesides, y entonces yo desde chico le decía, che, yo tengo ganas de dibujar, cuando termine el liceo quiero dibujar en esa revista. Y entonces terminé el liceo y le dije, ahora sí, habla con Antonio. Y mi tía le habló a Antonio, y mi tía me dice luego, dice que le mandes dibujos. Yo hice un sobre, lo mandé a la Guambia, sobre por correo, ¿no? Y a la semana siguiente compro esta revista y miro y estaban mis dibujos publicados. No había ningún tipo de, ¿viste? No hubo intercomunicación, no hubo nada. Entonces llamé por teléfono y le dije, hola, con Antonio de Avesides, y le digo, che, te mandé un sobre con unos dibujos, vi que los publicaron. Y me dice, ¿y qué haces que no me mandaste más? Estamos cerrando hoy, no vas a poder publicar. O sea, Antonio los puso en la revista de una, sin preguntarme ni quién era, ni qué hacía, ni si iba a volver, o si iba a aparecer. Desde entonces volví a la redacción toda la semana a llevar material o a tirar ideas. Era un entusiasmo muy grande, ¿viste? Yo ingresé allá por el 92, 93, si mal no me acuerdo, y tratábamos de buscar notas desde otro estilo. Informativas, con un tono de humor, pero informativas. Me acuerdo que tirábamos temas, y yo la primera nota, me acuerdo que hice, fue algo de academias musicales. Un embole, pero le buscábamos la vuelta. Desde ver qué estaba funcionando en esa época, qué era lo nuevo, buscar el otro ángulo ahí de cada nota. Investigábamos, y íbamos y golpeábamos todas las puertas, todo. Bueno, Guambia nos permitía abrir muchas puertas, y hacíamos las notas, le damos el toque de humor a través de la redacción, y después pasaba a los dibujantes que también le daban el toque de humor a las notas con cosas que se extraían directamente ahí de la redacción. Una que estuvo súper divertida fue la de Iemanjá. La de Iemanjá estuvo buenísimo porque buscamos toda la vuelta de Iemanjá. Llegamos a ir ese día, hicimos una recorrida, encontramos unos paes medio raros. Hasta vimos cómo se armaba una macumba. Y esa estuvo espectacular, esa estuvo buenísima, pero aparte pudimos tirar datos que estaban buenos. La verdad que el enfoque que le dio la revista a esto fue buenísimo, y la oportunidad también que nos dio en ese sentido. Fue, la verdad, una academia. O sea, yo salí de estudiar de la UTU ahí y después seguí estudiando en la universidad, pero a lo que se aprendió ahí a investigar, a pensar en una nota que sea no solo divertida, pero que llame la atención, en resumir el humor. El Cheto nos enseñó muchas cosas, y Antonio también. Antonio, con sus pocas palabras, fue mi segunda familia. Yo venía a Paysandú, estaba prácticamente solo acá, y me arroparon enseguida. Fue una conjunción perfecta entre academia y familia. Para mí Guambia fue una forma de empezar y de crecer de la mejor manera en esta profesión que amo, que es el periodismo. Yo llevé una propuesta de temas. El primer tema fue el ronquido. Hice una nota sobre el ronquido, después hice una nota sobre las cucarachas, sobre el chui, sobre los crímenes pasionales, y con ese nombre salió. Hoy
esa palabra está proscripta, diría, ¿no? Hubo algunos cierres específicos que recuerdo con mucho cariño. Me acuerdo uno de un clásico, que había un clásico premio nacional y hacíamos un número especial por el clásico. Entonces, tipo, el cierre previo de noche entera o de muy tarde en la noche estaba muy bueno también. O sea, no pudo haber empezado mejor, en un mejor ambiente y con mejores compañeros. Y fue eso, fue el ejemplo de que se pueden hacer bien las cosas y disfrutar al mismo tiempo. Fue conocer gente fantástica, empezando por Antonio, pero no solo Antonio, grandes amigos para toda la vida, y conocer aparte el boliche. O sea, fueron como mis primeras también experiencias más bolicheras y más del Montevideo urbano, que también me hizo crecer mucho como persona. Antonio era un crack, es de esas personas que enseñaba con el ejemplo, ¿no? O sea, era muy paternalista en ese sentido. Y él estaba ahí, vos ibas a la redacción, él estaba en su computadora laburando, editando, laburaba mucho. Pero cuando te tenía que decir algo, incluso cuando te corregía algo, te explicaba por qué te lo corregía. Era muy generoso, era un tipo muy generoso. Y generaba ese ambiente festivo muy, muy lindo, que la verdad nunca volví a vivir en ninguna otra redacción. Guambia hacía a fin de año la fiesta de Guambia el 28 de diciembre, que era el Día de los Inocentes, y se entregaban los premios, se entregaban premios de dedito para arriba, y venía gente. Era glamoroso, ¿no? Venía todo el mundo, el jet pep, como decía Antonio. Terminaban en general en una que recuerdo, en guerra de agua, teníamos todos pistolas de agua, pero no es que los de Guambia, o sea, todo el mundo terminaba. Vos veías a Julia Moller tirando con la pistolita de agua, a Omar Gutiérrez, ¿no? Guerra de agua en un salón con espuma hasta, ¿no?, por los pies, todo mojado, ¿no? Una locura. Y terminaba a cualquier hora. Tengo la imagen en mi cabeza de todos nosotros divirtiéndonos, y Antonio simplemente se sentaba en una silla cómodo, cruzado de brazos, y nos miraba con una sonrisa satisfecha. Él no participaba, pero participaba. Él estaba quieto mirándonos y disfrutando el momento, y disfrutando de cómo nosotros disfrutábamos. O por lo menos esa era la apariencia que generaba, ¿no? Como de satisfacción de ver el deber cumplido, de ver que las cosas funcionaban bien, no sé. Yo guardo un particular cariño esta revista en la cual Antonio, en la corneta, anuncia, ¿no?, que acá eran como los avisos parroquiales de Guambia, ¿no? Daban como noticias cortas. Y entonces él ahí anuncia cuando me contrató CNN, ¿no? Y dice, el título es De Guambia al estrellato. Y pone, los niños crecen, era un querubín en esta revista, casi un bebé que daba sus primeros gateos. Si le habrán corregido originales, si le habrán hecho recomendaciones. Eso sí, faltas de ortografía no tenía. Darío Klein, que después de Guambia estuvo en algunos lados más, laburó en el país, estudió comunicación en España, cuéntame. Y ahora es cronista judicial de 3, se va al imperio noticioso de Ted Turner. Sí, señora, en breve se larga al canal de noticias de la CNN, que transmitirá las 24 horas del día en español, pues se lanzaba, ¿no?, CNN. Y no sabría cómo hacerlo si el Darío no iba para allá a darles una mano. Así que el mes que viene el calvo Klein estará en Atlanta, tierra natal de la Coca-Cola, para escribir su página en la historia del periodismo mundial. El Jorge Gestoso no será el único que pinta por la CNN con termo y mate. No quiso decir cuánto va a ganar, pero seguro que el Turner le paga un poco más que Alejandro Grut. Como diría el Laco Domínguez, sigue dando criollos el tiempo. Che, Darío, ¿no te sobra una luquita? Guambia, una de las cosas que a mí me dejó fue una enorme enseñanza y un gran lugar con un gran bagaje cultural. Yo digo que es como un enorme conventillo de mi barrio Palermo natal, de esos que habían, porque había una diversidad cultural, una diversidad mental, diversidad también intelectual, muy completa, muy completa. O sea, ahí convivían todos, rico, pobre,
el negro, el blanco, no había distinción, no se necesitaban estas etiquetas o esos rótulos que tenemos hoy en día. Ahí convivían. Para mí Guambia también fue un Titanic, porque ya no tenía los niveles de venta que tenía en los 80, en los 90. El mundo editorial gráfico estaba cambiando y entrado el año 2000 empezó a cambiar y estamos, a mi gusto, humildemente, en este mundo que vivimos hoy, con una comunicación distinta, con un nivel de violencia distinto, con niveles de contenidos distintos. Y yo creo que con suerte hubiésemos soportado, si hubiésemos podido, la crisis del 2002, pero no estoy seguro que hubiésemos llegado. Más que nada porque creo que el negocio editorial ya estaba cambiando. No eran las ventas de los 80 o de los 90 con el mundo gráfico, digamos. Esta revista que dice Chau fue la última de la época en que Guambia era un órgano de prensa independiente propio. Después acá cerró y después reabrió ya como un suplemento de Últimas Noticias, en la última etapa. Entonces acá está el indio de Guambia, está diciendo Chau, haciendo dedito con el dedo justamente. Y estaba viendo la fecha, pues no me acordaba del año y veo que es 2000, o sea que el 2000 se esperaba el fin del mundo, ¿te acordás de los relojes y todo? En realidad lo que cerró fue Guambia, fue el fin de Guambia. Y entonces ese final, ese número de cierre último, porque ya se vendían cada vez menos ejemplares, era una dificultad económica muy grande y todo, fue genial porque lo que se hizo fue un gran muñeco del charrúa, del indio de Guambia, en un ataúd. Entonces se hizo un velorio. Era un velorio. Vos entrabas ahí y había un velorio con el indio en el medio, ¿no? Fue un velorio, el velorio más divertido y de mejor humor en el que he estado. Para mí Guambia fue el lugar donde inicié mi publicación como humorista gráfico, como historietista. Me acuerdo que mi vieja era crítica literaria y iba muchas veces me llevaba a las presentaciones de los libros, ¿no? Una actividad típica de la literatura. Entonces yo, imagínate, era un niño, iba con mi madre a acompañarla y un día mi madre fue a la presentación de una revista, yo no sabía nada y yo no fui esa vez, y era la revista El Dedo, que salió, fue la presentación de la revista El Dedo, y ella la trajo a casa. Cuando yo abrí eso, empecé a ver el humor que tenía, las caricaturas, yo amaba dibujar, hacer humor de niño ya siempre, me voló la cabeza, me encantó, digo, esto es una maravilla. O sea que ya para mí el primer número de Dedo que llegó a mi casa esa primera noche me abrió la cabeza, digo, qué divino. Porque lo que pasa con alguien que hace humor gráfico, historietas y demás, es que vos lees cosas maravillosas como Asterix, la revista Mad, lo que fuera, te encanta, te motiva, te sentís, bueno, estas son las cosas que me gusta hacer, pero qué importante que es que haya en tu país, en tu sociedad, en tu lugar, una cosa así, porque eso es ya no solo motivador, sino habilitante. Decir, los globitos pueden decir, che, vos, loco. Así que fue importantísimo en ese sentido. Además, creo que más que lo que importe para mí, lo que fue para la sociedad uruguaya, fue un lugar de expresión, de publicación del humor gráfico importantísimo, esencial, en dictadura y salida democrática, ¿no? Un lugar de libertad y de humor y de sentido de pertenencia, ¿no? Ya el propio nombre, Guambia, es una expresión exclusivamente uruguaya, ¿no? Hay una cuestión identitaria muy importante. Y hoy el humor gráfico uruguayo ya no tiene un lugar casi, creo que a Caras y Caretas, algún medio más, pero muy poquitos espacios para expresarse. La historieta y el humor gráfico. Y la caricatura todavía le queda algún lugar en la prensa, pero poco, muy restringido, ¿no? Claro que se extraña que exista algo así,